Hola, ¿qué tal? Bueno, pues para responder las dudas de algunos de sus compañeros vamos a resolver estos dos ejercicios. Tienen que ver con equilibrio de cuerpos rígidos. De estos ejercicios, pues este es el primer ejercicio del que mi compañero tiene duda, que dice: determine las tensiones en las cadenas si se sabe que el sistema está en equilibrio. Les explico. Les explico cómo está la situación. Aquí en este ejercicio, en realidad en los dos ejercicios que tenemos, que vamos a resolver ahorita, es una viga la cual está soportada por dos cadenas. Esas dos cadenas pues es esta cadena de aquí y esta cadena de aquí, y además está soportando determinados pesos, ¿no? Estas cargas podrían ser puntuales o podrían ser de cualquier otro tipo, pero bueno, para fines prácticos pues está así, ¿okay? Entonces, lo primero que tendremos que hacer es siempre nuestro diagrama de cuerpo libre. Recordemos que nuestro diagrama de cuerpo libre se tienen que representar todas las fuerzas y en este caso, pues dejar las distancias que necesitamos. Aquí tenemos hecho casi por completo nuestro diagrama de cuerpo libre, salvo que nos falte incluir una fuerza justo a la mitad de la barra. A mí me gusta ponerla abajo, pero realmente si la pongo acá arriba es lo mismo. Yo la pongo aquí abajo, que tiene que ver con el peso de nuestra viga, que en este caso son 150 kips. En algunos ejercicios no nos dan el peso de la viga, entonces podremos suponer que se trata de que es despreciable ese peso. Pero como aquí sí nos lo están dando, pues lo tenemos que incluir. Muy bien, pues entonces vamos a saber lo que tenemos que hacer. Ya sabemos, tenemos tres ecuaciones. Suma de fuerzas en X debe darme 0. Si observamos el diagrama, no existe absolutamente ninguna fuerza en X. Por lo tanto, la suma de fuerzas en X, pues ya sabemos que es 0 y no hay fuerzas en X. Ahora tenemos suma de fuerzas en Y, también debe de ser 0. ¿Okay? ¿Qué fuerzas tenemos en Y? Voy a partir de izquierda a derecha. ¿Okay? Tengo tensión 1 positiva, porque la tensión 1 va hacia arriba. Luego, menos 50 kips, menos 80 kips, menos 90 kips, menos 150 kips, más la tensión 2 que va hacia arriba, y esto tiene que ser igual con 0. Vamos a despejar nuestra ecuación y vamos a dejar pues, los datos que no conocemos, que en este caso es la tensión 1 más la tensión 2. Y todos los demás datos que sí conocemos los vamos a mandar al otro lado de la igualdad. Está restando, va a pasar sumando, pasa sumando, pasa sumando, pasa sumando. Y como son viles numeritos, pues los podemos sumar tal cual. Entonces tendríamos 50 kips más 80 kips más 90 kips más 150 kips, y eso nos daría un total de 370 kips. ¿Ok? Bueno, pues no puedo resolver la ecuación porque tengo dos incógnitas y una sola ecuación, entonces no la puedo resolver. Pero recordemos que tenemos otra ecuación, que es la suma de momentos alrededor de un eje debe de ser 0. Este eje ustedes lo pueden escoger donde más les convenga. Lo podría escoger justo a la mitad de la barra, donde aplique alguna de estas fuerzas. No importa dónde lo ocupen, dónde lo quieran aplicar. Yo por mera conveniencia y la verdad por mera flojerita siempre lo escojo aquí, en este puntico de aquí. Y se preguntarán, ¿por qué en ese puntico? Bueno, en ese puntico de ahí, porque si yo hago el giro en este punto, las fuerzas negativas me van a generar torcas negativas, mientras que las fuerzas positivas me van a generar torcas positivas. Por el contrario, si yo decidiera hacerlo aquí, sería al revés. Las fuerzas negativas me generan torcas positivas
y las fuerzas positivas me generarían torcas negativas. Entonces ahí me puedo hacer un poquito de lío con los signos, entonces por eso siempre decido hacerlo acá, ¿okay? Para no estarme peleando con el sentido de las torcas. Segunda cosa, ¿por qué lo hago aquí? Si se fijan, aquí está mi eje de referencia, aquí puse mi eje X, Y, pero además justo en este punto también pasa la línea de acción de la tensión 1, y al pasar la línea de acción de la tensión 1 pues no me genera torque. Recuerden, si la línea de acción pasa por un punto de giro no genera torque. Entonces ahí yo ya me estoy deshaciendo de una de las incógnitas. Entonces si yo hiciera mi suma de momentos alrededor de la tensión 1, aquí voy a poner de T1, pues entonces lo que tendría sería tensión 1 multiplicada por 0 porque no hay tensión, luego menos 50 kips por la distancia, abusados, la distancia que hay de este puntico a este puntico de aquí. Pues aquí me dicen cuánto es, pues es 1.3 pies, menos 80 kips por la distancia que hay de este puntico hasta este puntico, y aquí me lo dice también cuánto es, pues es 1.3 más 1.5 pies, y esto pues me va a dar 2.8 pies. Luego tengo esta fuerza de 90 kips, entonces sería menos 90 kips por la distancia que hay desde este punto, híjole, me estoy yendo bien chueco, desde este punto hasta este otro punto, ¿no? Pues es 1.3 más 1.5 más 2.2, y esto me daría, según yo, 5 pies. Me falta el peso de la barra, entonces sería menos 150 por la distancia que hay del peso de la barra al punto de giro. Bueno, pues habíamos dicho que en elementos largos siempre el peso de la barra va a actuar exactamente a la mitad. Si nosotros sumamos todas estas distancias, pues obviamente lo que estaremos calculando pues será el peso de la longitud de toda la barra, no el peso, la longitud de toda la barra. Entonces tendríamos que si hasta aquí son 5, ¿no? 1.3 más 1.5 más 2.2 más 2.3, pues la longitud total de la barra es 7.3. Dividida entre 2, pues va a actuar en 3.65 pies. Más, y esto tiene que ser igual con 0. Voy a quitar esta porque ya no ocupo. Más la tensión 2. Aquí voy a quitar esta. Más la tensión 2 multiplicada por la distancia que hay de este punto hasta este punto. Ya sabemos cuánto mide la barra, y esto es 7.3. Como todo esto es igual con 0 y todos estos son negativos, pues los mando al otro lado restante, ¿okay? Entonces tendría tensión 2 por 7.3 es igual a 50 por 1.3 más 80 por 2.8 más 90 por 5 más 150 por 3.65, ¿okay? Y esto me daría más o menos esto, 50 por 1.3 más 80 por 2.8 más 90 por 5 más 150 por 3.65. Si mis cuentas no fallan, esto sería 1286.5 kips por pie. Kips por pie. Pasamos dividiendo esto, y entonces yo tendría que la tensión 2 son 1286.5 dividido entre 7.3 pies. Pie con pie se va a cancelar y esto me va a quedar únicamente en kips. Entre 2, ¿qué dije? 7.3. Y esto debe de ser
176.232 kips. Conozco la tensión 2. Vamos a ver qué pasa con la tensión 1. De aquí tengo tensión 1 más tensión 2 es igual a 370 kips. Conozco esta, entonces tensión 1 es igual a 370 kips menos tensión 2. Tensión 1 es igual a 370 kips menos 176.232. Y esto nos debe de dar la tensión 1, 193.767 kips. Y con esto está resuelto nuestro ejercicio. El siguiente ejercicio es muy similar, salvo que tenemos un poquito de menos cargas. Okay. Muy similar, dice: determina las tensiones en las cadenas y se sabe que el sistema está en equilibrio. Okay, me dan dos tensiones, me dan el peso, es lo mismo. Hacemos nuestro super diagrama de cuerpo libre, recordando que aquí tenemos justo a la mitad el peso, que son 500 newtons. Vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento. Suma de fuerzas en X, pues sabemos que es 0. Suma de fuerzas en Y también debe de ser 0, pero están actuando varias fuerzas aquí. Tengo una fuerza de la tensión 1 más la tensión 2 menos 200 newtons menos 190 newtons menos 500 newtons, y esto es igual con 0. Okay, esto es todavía mucho más rápido porque son menos fuerzas. 200 más 190 más 500, esto nos debe dar 890. Entonces tendremos tensión 1 más tensión 2 es igual a 890 newtons. No me sirve, dos incógnitas, una ecuación. Entonces recurrimos a la siempre útil suma de momentos, que debe ser 0. ¿Dónde voy a hacer la suma de momentos? Pues nuevamente la voy a hacer aquí, porque ahí me conviene a mí. Okay, entonces la voy a hacer en T1. T1 pues me daría 0. Luego tendríamos menos 200 por la distancia que hay. Aquí me dice cuánto hay. 2.66 menos 190 por la distancia que hay. Abusados con esta distancia. No son 2.36, abusados. Es desde el punto de giro hasta esta parte de aquí. ¿Cómo lo obtengo? Pues bien fácil. Si la barra mide 7.25, yo le resto 2.36, pues entonces la distancia a la cual está actuando es 4.89. ¿Ok? Menos los 500 newtons, que actúan exactamente a la mitad, que son 7.25 entre 2. Pues esto me va a dar 3.625 igual con 0, y le voy a sumar la tensión 2 multiplicada por la tensión 2 multiplicada por la distancia, que es de 7.25. Es que no ocupo, por eso la puse acá. Ok, tensión 2 por 7.25 es igual, todo esto está restando, lo voy a pasar sumando, pasa sumando, y voy a hacer de una vez los productos. Entonces tendría 200 por 2.66 más 190 por 4.89 más 500 por 3.625, y esto me daría 3.273.6. Luego entonces tendríamos que la tensión 2 es 3.273.6 dividido entre 7.25. Y esto nos estaría dando
la tensión 2D 451.531 newtons. Por lo tanto, la tensión 1 pues es 890 menos esta cantidad, que debe de ser 438.468 newtons. Y bueno, pues de esta manera quedan resueltos nuestros dos ejercicios que tenía preparados para hoy. Espero les sirvan. Chao, chao.